¿Cómo están? Bienvenidos a Salud Financiera, el podcast de BBVA con el que queremos ayudarles a gestionar mejor su dinero y a vivir con más tranquilidad. Un saludo de quien les habla, Miguel Rodríguez Canfranc. Comenzamos la segunda temporada de este podcast en la que intentaremos arrojar luz sobre aquellas cuestiones relacionadas con la economía personal, familiar o empresarial que más nos preocupan. Cómo controlar los gastos, cómo ahorrar mejor, cómo manejar nuestras deudas o cómo planificar el futuro serán algunos de los temas que trataremos en esta temporada de Salud Financiera con la ayuda de expertos de BBVA en todas estas materias. En el programa de hoy hablaremos sobre el ahorro e intentaremos responder algunas preguntas. ¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar? ¿Cómo influyen las emociones en nuestras decisiones de ahorro? ¿O qué sesgos psicológicos tenemos y cómo podemos combatirlos? De todo ello hablaremos con Nuria Pesquera, responsable global de Economía del Comportamiento de BBVA. Pero antes vamos a conocer algunos datos sobre los hábitos de ahorro de la mano de Alexandra Rojas. Hola, Alex. Hola, Miguel. ¿Tú consigues ahorrar al final de mes? Pues digamos que, como se suele decir ahora, regulinchi. Para serte sincera, más bien poco. Yo creo que a mucha gente le cuesta, pero en general ¿hay datos de cuánto ahorramos los españoles? Pues bueno, según el Instituto BBVA de Pensiones, que realiza encuestas periódicas sobre los hábitos de ahorro de los españoles, antes de la pandemia, eso es en 2019, 4 de cada 10 españoles declaraba ahorrar dinero cada mes. El confinamiento de 2020 provocó, lógicamente, un descenso del gasto y un aumento del ahorro. En una encuesta posterior al confinamiento, 6 de cada 10 españoles declaró haber conseguido ahorrar durante el confinamiento. Y ya con la desescalada, esa cifra se redujo a 5 de cada 10. Es decir, la mitad de los españoles afirmaron tener capacidad de ahorro. Y cuéntame, ¿hay datos por tramos de edad? Es decir, ¿ahorramos igual las distintas generaciones? No, Miguel. Entre los baby boomers, aquellos españoles con edades entre los 44 y los 64 años, más de la mitad consigue ahorrar mensualmente, mientras que 1 de cada 3 llega apurado a fin de mes. Los millennials, los españoles entre 24 y 44 años, ahorran menos. Solo un 35% dedica una parte de sus ingresos mensuales al ahorro. ¿Y tienes datos de cómo se ahorra en otros países? Por ejemplo, en América Latina, que es una región donde BBVA tiene una presencia relevante. Pues sí, aquí los tengo. Por ejemplo, en México, según un estudio de 2021 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre 2012 y 2018, el porcentaje de la población adulta que ahorró de manera activa pasó del 51% al 68%. El ahorro activo ocurre cuando una persona, de manera deliberada, reserva dinero para el futuro en algún instrumento financiero que puede ser formal, como un depósito o un fondo de inversión, o informal, como prestar dinero a conocidos o guardar dinero en casa. En Colombia, por ejemplo, también hemos encontrado datos. Según un estudio de Kantar, 1 de cada 10 colombianos ahorra, la mayoría para comprar una vivienda y para hacer frente a imprevistos. Y en Perú, según datos de 2020 tomados de la encuesta nacional de demanda de los servicios financieros, el 60% de la población adulta peruana ahorra. Las principales motivaciones del ahorro son gastos inesperados o emergencias y gastos para la vejez. Pues muy interesante, Alexandra. Vamos a hablar ahora con Nuria Pesquera, que es responsable global de Economía del Comportamiento en BBVA. Bienvenida, Nuria. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Oye, como experta en economía conductual, ¿tan difícil es tomar buenas decisiones financieras? Pues en general, bastante difícil, más de lo que pensamos. No cabe duda de que es el propósito que tiene la población en general o que tenemos todos, pero hay una diferencia importante entre nuestros deseos e intenciones y lo que realmente acabamos haciendo. Y para ello es clave entender cómo tomamos decisiones y los factores cognitivos que entran en juego, más allá de esa intención que tenemos de hacer algo. Claro, porque entonces el ser humano no es tan racional como creemos. Os diría que hay diferentes estudios desarrollados en el campo de la economía conductual, así como la propia evidencia empírica, que nos demuestran que los individuos no somos tan racionales como pensamos. Y de hecho no siempre tomamos las decisiones que son mejores pues, para nosotros, para nuestro entorno o para la sociedad. De hecho, podemos ver, por ejemplo, que ante opciones matemáticamente idénticas,
las acogidas son muy diferentes dependiendo de cómo se expliquen o del propio contexto. O que, por ejemplo, dado que nuestra capacidad de valorar distintas opciones es limitada, decidamos, tomando en cuenta lo que llamamos atajos, es decir, tomamos en cuenta solo una foto parcial de la situación o en base a alguna señal muy elemental. Es decir, por ejemplo, cuando nos dicen, esta es la mejor opción, pues eso es a lo que vamos. O simplemente prefiramos posponer la decisión para otro momento. Y el problema es que ese momento en general se pospone. Es muy común que finalmente no se produzca o que volvamos al punto donde la opción seleccionada sea el atajo que decíamos antes, ¿no? Oye, Nuria, y concretamente hablando del ahorro, ¿por qué nos cuesta tanto? Pues refiriéndonos al ahorro, esa brecha entre intención y acción es muy evidente. No se trata de estar más informados, realmente, oye, todos sabemos que hay que ahorrar, pero es una buena intención difícil de cumplir en muchas ocasiones. Es fácil justificarnos continuamente y posponer para más adelante esa decisión. Y te preguntarás ¿por qué? Pues porque el ahorro en sí mismo no produce una gratificación inmediata, mientras que sí la tenemos comprando algo o yéndonos de viaje, por ejemplo, con amigos, ¿no? De hecho, me atrevería a decirte, ¿no?, que el ahorro duele. Supone dejar de hacer otra cosa que me satisface hoy en el momento actual. Por ello, es muy lógico convencernos y finalmente decidir que ya lo haremos mañana o, yo qué sé, el mes que viene, ¿no? Este mes me hago ese viaje con los amigos y el mes que viene ya comienzo a ahorrar, ¿no? Yo creo que es muy humano. Nos pasa con el ahorro, con las dietas o con todo aquello que suponga un sacrificio para un beneficio que tardará en llegar. Además, añadiría que si estamos hablando del ahorro a largo plazo, el ejercicio se hace todavía más complejo. A las personas nos cuesta un montón proyectarnos con las necesidades que tendrá nuestro yo futuro. Al final es muy lógico que evaluemos la realidad como la vemos hoy y fallamos finalmente a la hora de concretar y poner en marcha esos planes. Es decir, a lo que voy es que no sabemos cuánto dinero será suficiente para apartar en el futuro y lo que hacemos es posponerlo para, en teoría, valorarlo con mayor precisión en el futuro. O a veces nos quedamos cortos o hacemos aproximaciones muy vagas de nuestra capacidad de ahorro real. Es decir, al final las decisiones se complican bastante. Me ha gustado mucho la frase de el ahorro duele. ¿Y cuáles serían esos sesgos cognitivos que de forma inconsciente nos impiden ahorrar? Pues hay muchísimos, pero si tuviera que destacar algunos, me quedaría con 3, ¿no? En primer lugar, el sesgo del presente, que he ido anticipando un poco en nuestra conversación, ¿no? Buscamos gratificaciones inmediatas, infravalorando los beneficios futuros. Y ante la decisión de elegir entre una hipotética ventaja futura o una gratificación inmediata, en los seres humanos tendemos a quedarnos con el aquí y el ahora. Pues como tú decías también, Miguel, oye, el ahorro duele y ahorrar supone dejar de tener o dejar de hacer algo hoy para hacerlo más adelante, en el futuro, ¿no? En segundo lugar, un segundo sesgo, yo creo que muy interesante, es que tenemos exceso de sobreconfianza. Y pensamos, ¿por qué sacrificarme ahora si en el futuro seré capaz de hacerlo y alcanzar mis metas? Sobreestimo que todo va a ir bien y se produce una falta de anticipación. Y por último, también añadiría el sesgo de aversión a la pérdida, que nos dice que damos más valor a evitar pérdidas que a tener ganancias de la misma cuantía. Por ejemplo, si tengo que ahorrar para la pensión, lo vemos al final muchas veces como una pérdida de estatus, es decir, al final tengo que dejar de mostrar algo al público en general y no vamos a ahorrar, ¿no? ¿Por qué? Porque el ahorro es invisible, no es atractivo ante los ojos de otros, no es algo que se vea, ¿no?, cuando paseas por la calle. Sin embargo, sí lo es, ¿no?, cuando paseas con un coche nuevo. Ya conocemos los sesgos que nos impiden ahorrar. ¿Se pueden combatir? ¿Cómo podemos mejorar esa forma para ahorrar? Pues debido a esa brecha, ¿no?, que comentábamos entre intención y acción, es importante tener claro que el ahorro pues, hay que planificarlo. Y existen circunstancias y mecanismos que nos pueden ayudar a conseguirlo. Sí me gustaría a lo mejor hablar de 3 características, ¿no?, que son determinantes para avanzar en este camino hacia el ahorro. Primera, que sea fácil. Segunda, que exista una dosis de emoción. Y en tercer lugar, que lo podamos tangibilizar, ¿no? Y yendo un poquito uno a uno, ¿no?, para que lo entendamos mejor. Cuando decimos que se vea fácil, hablamos a nivel de esfuerzo requerido, es decir, que no existan fricciones. Por ejemplo, oye, es más fácil precomprometernos a algo hoy, que es doloroso, que sucederá mañana, que hacer sobre algo que va a suceder inmediatamente. Por ejemplo, es más fácil pensar en ahorrar una parte de una paga extra que tendremos dentro de unos meses o pensar que parte de la devolución de impuestos nos comprometamos hoy a ahorrarlo para el futuro. En segundo lugar, que esté ligado a emociones, pues oye, que sea divertido, ¿no?, que esté ligado a un propósito, algo que sea emocional. Por ejemplo, una hucha virtual para cuando van a hacer un bebé o unas vacaciones para el verano en una isla X. Y en tercer lugar, que lo podamos tocar, que sea tangible. Es decir, tratar de acercar esos beneficios al presente a través de dar un feedback inmediato, de tal manera que a medida que avancemos lo podamos tangibilizar, ¿no?
Por ejemplo, si hablábamos de esa hucha virtual, pues oye, en la medida que avancemos, pues ya tengo la habitación para el bebé, o ya tengo el hotel, esas vacaciones y solo me falta el avión. Es decir, que lo podamos ir de alguna manera tocando. Muy interesante. Oye, y al igual que hay aplicaciones ahora en los móviles, tenemos aplicaciones que nos ayudan a hacer deporte o nos ayudan a adelgazar. ¿Existen herramientas similares que nos pueden ayudar a ahorrar? Pues gracias a la tecnología y al uso del dato, ¿no?, de forma inteligente, encontramos obviamente herramientas, ¿no?, que nos ayudan a conseguir nuestros propósitos de ahorro. Las hay de distinto tipo, pero bueno, hablar de distintas tipologías, algunas incorporan, por ejemplo, reglas de ahorro, ¿no?, reduciendo la necesidad de autocontrol que tenemos que tener. Aquí entra todo el mundo de automatismos, por ejemplo, traspasos automáticos con un objetivo claro, redondeos automáticos en compras, transferencias automáticas destinadas al ahorro en función de un análisis dinámico, ¿no?, de aquello disponible para ahorrar. Hay otras herramientas o otras funcionalidades que nos hacen sentir el dolor de pagar, ¿no? Como decíamos antes, ¿no?, dado que en los pagos digitales son sistemas de pagos invisibles, sin fricción, se trabaja en elementos que recuerden el coste de oportunidad de esos gastos, ¿no? De esta forma evitamos compras impulsivas. Y en último lugar, existen funcionalidades que nos hacen visualizar las consecuencias de las decisiones. Pues muchas veces nos encontramos con objetivos intertemporales, ¿no? Por un lado, quiero ahorrar para una casa, pero también quiero ahorrar para la jubilación. Y resulta muy difícil entender cómo el objetivo a medio plazo puede impactar en el más lejano. Y esto al final nos hace que no podamos ahorrar de forma óptima, ¿no?, que no podamos lograr nuestros objetivos establecidos. Al final lo que tratamos es de, con este tipo de herramientas, ayudarnos a planificarnos con antelación ante varios objetivos y de esta forma también alcanzar todas nuestras metas de ahorro. Nuria Pesquera, responsable global de Economía del Comportamiento de BBVA, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Miguel, por invitarme. Un placer. Pues vamos terminando ya y lo vamos a hacer con una frase célebre relacionada con la salud financiera. ¿Qué nos has traído, Alex? Pues os he traído esta frase de Samuel Johnson, ensayista inglés del siglo XVIII, que dijo: «El hombre que sabe gastar y ahorrar es el más feliz, porque disfruta de ambas cosas». Pues tiene muchísima razón. Pues lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendarnos en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. En próximos capítulos te seguiremos dando consejos para mejorar tu salud financiera y vivir más tranquilo. Mejora tu salud financiera con BBVA y vive más tranquilo.